Eh, Hoy nos va a presentar Gastón Miño, un trabajo que realizó durante su tesis de doctorado en la Escuela de Física y Química, en el laboratorio PMMH, que dirigía José Eduardo. Y bueno, Gastón hizo la tesis con Eric Clement, viene de Paraná, fue a París, y ahora está en postdoc en una parte de Chile. Acá le invitamos a trabajar con el tema de las bacterias que hemos lanzado en el grupo de medios porosos. Y bueno, nos va a contar un poquito qué es lo que hizo. Vamos a preguntar el caso. Bueno, hola. La tesis la hice bajo la dirección de Eric Clement y la bióloga Anneli Roeseler, y fue realizada gracias al financiamiento de la Fundación Pierre Gilles de Gennes. Como comentó Irene, lo hice en el laboratorio PMMH de París, y este es el trabajo que hice durante los 3 años de tesis. Durante mi trabajo me focalicé en estudiar las propiedades de suspensiones activas. Se llama así a todo tipo de suspensiones que tiene entidades o organismos que se mueven autónomamente. Lo importante de estudiar este tipo de suspensiones es que presentan propiedades diferentes a las suspensiones pasivas. Acá podemos ver un ejemplo en donde tenemos un film de una bacteria, y en ese film vemos que el movimiento provocado por estas bacterias produce una activación de estas ruedas dentadas, ¿sí? Bueno, acá vemos un esquema no sé si se alcanza a ver, pero esta activación se da debido a que las bacterias tocan la pared de esta rueda, y eso permite que estas ruedas se giran. Ahora bien, si pensamos en un gas, vemos que si tenemos un volumen, el gas va a ocupar todo el espacio posible. Ahora bien, si tenemos una cámara diseñada de tal forma que las paredes van a tener un efecto importante en este tipo de soluciones, podemos empezar a tiempo cero. Tenemos una distribución uniforme de bacterias en todo el sistema, y pasado 80 minutos vemos que hay una reconcentración de bacterias a un lado de la cámara, ¿sí? Esto se debe a que este canal se diseñó de forma tal que las interacciones con la pared permite que las bacterias vayan de un lado hacia otro, ¿sí? Entonces podemos ver que en este tipo de sistema vemos una difusión anómala del sistema. En este caso vemos un microcanal más elaborado, en donde trata de rectificar la trayectoria o el movimiento de las bacterias. Vemos que la dirección deseada es de izquierda a derecha, y cuando una bacteria viene en el sentido incorrecto, el canal rectifica ese movimiento y hace que se acumule bacteria al final del canal. Estos dos experimentos se hacen sin flujo, es únicamente movimiento producido por las bacterias, o sea, el movimiento propio de las bacterias. Otro ejemplo en donde vemos que las propiedades varían, estas propiedades de las suspensiones activas varían con respecto a las propiedades de las suspensiones pasivas, es que podemos ver que la viscosidad del fluido puede disminuir por debajo, esto significa que las bacterias pueden producir un aporte negativo a la viscosidad. Bueno, esto lo voy a retomar luego cuando presente el problema de viscosidad. Durante mi tesis me enfoqué en 3 problemas. Uno es el movimiento browniano en suspensiones activas. Uno es de dispersión anómala dentro de un microcanal, y viscosidad activa. El primer trabajo en difusión browniana fue presentado por Wu en Lipchaber.
en el año 2000, y en este experimento se tiene un film de suspensión activa, e inmerso dentro de este film se encuentran partículas pasivas, microesferas, de alrededor de 10 micras. Ellos observaron, digamos, a partir del movimiento de estas bacterias, midieron las trayectorias, y de estas trayectorias calcularon el desplazamiento cuadrático medio, y a partir de ahí obtuvieron el coeficiente de difusión de las partículas pasivas. A partir de ahí, ellos observaron que hay un incremento lineal de esta difusión con la concentración de bacterias presentes en este film. Otro tipo de experimento se realizó el año pasado, se presentó el año pasado con el grupo de Poon. Y aquí en este experimento los trazadores pasivos eran bacterias que no tenían la habilidad para moverse. Y ellos encontraron que el coeficiente de difusión de estas bacterias inmóviles aumenta linealmente con la fracción volumétrica de las bacterias activas. Estos dos experimentos se hicieron en un tipo de bacteria, en este caso es Escherichia coli. Y este tipo de bacteria, bueno, se puede modelar como lo que se denomina un pusher, porque cuando avanza lo que hace es empujar el fluido. En cambio, este otro experimento se realizó con un tipo de alga que se denomina, se la puede modelar como un puller, porque succiona líquido cuando se mueve. También aquí pusieron trazadores pasivos y vieron que la difusión de los trazadores pasivos aumenta con la fracción volumétrica. Ahora bien, en estos experimentos hay diferentes condiciones de borde. En esto tenemos un film, o sea, tenemos interfaz líquido-aire. Estos experimentos se hicieron dentro del seno del líquido, o sea que no se observaban efectos de pared. Y en lo que me enfoqué durante la tesis es tratar de ver cómo es la difusión de estas de partículas pasivas cerca de una pared. Ahora bien, cuando una bacteria ve una pared, describe un movimiento que es bastante particular. Quiere decir que cuando se acerca a una superficie, la bacteria se ve atrapada por la superficie y comienza a describir trayectorias circulares. Ha sido medido que el tiempo de permanencia cerca de una pared puede llegar hasta 1 minuto, y la distancia a la que nada cerca de la pared es del orden de los nanómetros. Acá tenemos el tipo de bacteria que yo utilicé durante mis experimentos, es la W wild type. Y básicamente esta bacteria tiene un cuerpo principal y varios flagelos. Estos flagelos están conectados a la membrana de la célula a través de un motor molecular. Este motor molecular gira en sentido contrario a las agujas del reloj, y cuando esto sucede se forma como una cola de caballo con todos los flagelos, y eso permite que la bacteria describa una trayectoria lineal. Ahora bien, cuando uno o dos flagelos cambia el sentido de rotación, hace que la bacteria pueda cambiar de dirección, y eso es lo que se llama un tamo. Acá vemos, digamos, este experimento que hicimos en el Instituto Curie, y podemos ver cómo una bacteria nada cerca de una superficie. Esta bacteria está etiquetada, o sea, fue observada por fluorescencia. No vemos el cuerpo, pero sí distinguimos bien los flagelos. Y si ustedes ven, cuando todos los flagelos están juntos, hace una trayectoria lineal. Y no sé si notan que cuando hace como una brazada, digamos, cambia la rotación del motor y eso permite que cambie la dirección. Este sistema está controlado por, digamos,
por una búsqueda de alimento. O sea, debido a que la bacteria tiene el orden de una micra, digamos, no puede censar, digamos, dónde está el alimento. Entonces, haciendo lo que se llama un random tumble, va buscando el alimento. Entonces, hace como búsquedas aleatorias y de acuerdo a un gradiente positivo de comida o de repelente se va a mover en un sentido o en otro. Sí, hace una búsqueda espacial dentro de la región. Ahora bien, si tomamos en cuenta la velocidad de esta bacteria, que es del orden de 20 micras por segundo, podemos calcular el Reynolds de este problema y podemos ver que el valor es del orden de 10 a la menos 5, con lo cual podemos despreciar las fuerzas inerciales y ver que las fuerzas viscosas son preponderantes. Bueno, como les dije, durante mi tesis me focalicé en estudiar el efecto browniano o de movimiento browniano cerca de una superficie. Este es el setup experimental. Acá se coloca una gota de suspensión activa con trazadores pasivos entre dos láminas de vidrio, ¿sí? Y lo que voy a observar es qué es lo que pasa cerca de la pared inferior. En este experimento se utilizaron dos tipos de soluciones. Una en donde manchamos la densidad de las partículas con el líquido. Esto evita que las partículas no sedimenten. Y el otro es una suspensión que tiene una densidad cerca a la densidad del agua. En este caso sí observamos que las partículas efectivamente sedimentan. Lo primero que hicimos fue tratar de ver cómo es la concentración de bacteria en función de la altura de la cámara. Acá podemos ver que en el medio de la cámara la concentración es constante y cuando nos acercamos a las paredes vemos un aumento de la concentración de bacteria. Esto se debe a que la bacteria efectivamente es atrapada por la superficie y permanece más tiempo cerca de la superficie. En el caso cuando tenemos una solución en donde no hay isodensidad, vemos que hay un efecto de sedimentación de las bacterias. Bueno, todo el análisis fue hecho en un área que corresponde a 5 micras cerca de la superficie inferior. Acá podemos ver digamos, cómo luce un experimento típico. Los objetos brillantes son las bacterias moviéndose cerca de la superficie y las partículas oscuras son esferas de látex. Como pueden ver, hay diferentes formas de movimientos. Hay bacterias que se mueven en forma recta, describiendo círculos, otras como esta, que está, digamos, haciendo un movimiento aleatorio. Lo que hicimos acá para tratar de que los datos que tuvimos tengan sentido fue tratar de discriminar estos dos tipos de poblaciones. Lo que llamamos la población random, que es la que se mueve aleatoriamente, como esta, y la población activa, que es la que se mueve en forma balística. A partir de ahí definimos dos parámetros. Uno es el ángulo de persistencia entre pasos. Entonces, si tenemos un movimiento aleatorio, el ángulo medio va a ser pi sobre 2. Ahora, cuando tenemos una trayectoria lineal, este ángulo va a tender a 0. Y este parámetro que mide la distancia máxima recorrida por la distancia instantánea, digamos, la que da en un paso. Si tenemos una trayectoria lineal, este parámetro va a tender a 1, y cuando tengamos una trayectoria aleatoria, este valor va a tender a 0. A partir de acá podemos ver que podemos separar las dos poblaciones, la random de esta población activa. Entonces, a partir de acá, podemos, para cada experimento, podemos definir lo que denominamos una fracción activa. O sea, en los experimentos lo que se hace es variar la concentración de bacterias, se cambian las condiciones de la solución en donde nada la bacteria, y por cada experimento lo que se hace es separar la población activa, que son las trayectorias en rojo, y la población random, que son las trayectorias en azul.
Acá vemos un ejemplo en donde tenemos un phi de 0.4 y acá donde tenemos un mayor número de bacterias activas. Una vez que cuantizamos, separamos estas bacterias activas, lo que hicimos fue medir la velocidad media de la población en función de esta fracción activa. Acá los colores representan distintos experimentos y el 1 y el 2 indican que la concentración en estos experimentos se duplicó. Podemos ver que para el mismo set de experimentos, esto significa para las mismas condiciones, la velocidad no cambia demasiado y bajo esta condición pudimos variar la velocidad de la población de las bacterias en un factor de 2. Esto responde también a que cuando una bacteria, cuando uno prepara el experimento, uno puede cortar, uno puede obtener la muestra en distintas etapas de la división celular. Entonces, cuando las bacterias recién se dividen, tienen esta forma, son esféricas y se mueven más rápido que cuando están por dividirse. Esto quiere decir cuando hay dos aparatos, o sea, todo es doble, el aparato de flagelos es doble, todo lo que es organela, todo lo que es adentro de la célula es doble. Bueno, entonces a partir, esto fue lo que observamos con respecto a la velocidad y el comportamiento respecto a la forma de la célula. Una vez que cuantificamos la actividad de las bacterias, lo que nos queda medir es la difusión de estos pasadores pasivos que pusimos en la suspensión. A partir de acá hacemos el tracking, del tracking calculamos el desplazamiento cuadrático medio y por la pendiente de esta curva podemos obtener el coeficiente de difusión. O sea, por cada experimento vamos a obtener un valor del coeficiente, de este coeficiente. A partir de acá, lo que quisimos hacer fue relacionar este valor este coeficiente de difusión de los trazadores pasivos en función de una cantidad que denominamos flujo activo, que es la densidad de bacterias activas. Esto es el número total de bacterias de la concentración que vemos en el experimento multiplicada por la fracción activa y eso a su vez multiplicado por la velocidad media de la población. Podemos ver que para dos tamaños de trazadores los datos colapsan en una línea recta y esa línea recta la podemos describir mediante esta ecuación lineal en donde dBp es la difusión browniana cerca de una superficie. Esto es la relación de Einstein multiplicada por un factor que es menor que 1. Esto es porque el movimiento en el seno líquido, cuando ve una pared se atenúa y el valor que da la difusión sin bacterias es menor. A partir de ahí vemos que definimos un factor de proporcionalidad con el flujo activo que tiene hacemos el análisis dimensional, tiene una longitud elevada a la cuarta. Para experimentos, vemos que este valor es 1.5 micras, que es del tamaño de la bacteria. Ahora bien, para tratar de validar la ecuación, lo que hicimos fue tratar de modificar, esto es lo que modificamos siempre, o sea, la concentración de bacterias es lo que controlamos, y lo que tratamos de hacer para validar esta ecuación, o para ver la robustez de la misma, es tratar de variar la velocidad de la población. Para eso lo que hicimos fue cambiar de solución. Pasamos a una solución que era isodensa a una solución no isodensa. Esto es porque como este motor responde al pH de la solución,
la solución isodensa es muy sensible al pH, entonces tuvimos que abandonar la isodensidad para poder variar el pH de la solución. Como ustedes pueden ver acá, cuando variamos el pH de 5.2 a 9, obtenemos una variación de la velocidad en un factor de 5. Si repetimos el mismo procedimiento que expliqué anteriormente, vemos que los datos ahora colapsan en una línea. En esta línea, en donde ahora la pendiente tiene un valor de 13 y el lambda tiene un valor de 1.9 aproximadamente. Esta línea es la que obtuvimos anteriormente, y un efecto que podría explicar este fenómeno es que ahora, digamos, las partículas y las bacterias se encuentran cerca de la superficie. Entonces estaríamos en una situación de confinamiento que podría ser una mejor condición para transmitir el momento en el líquido. Digamos, a partir de acá lo que quisimos hacer fue tratar de ver si la pared superior podía producir algún efecto en el movimiento browniano. Lo primero que hicimos fue, digamos, pusimos bolitas de distintas dimensiones que fueron los separadores de los vidrios, y a partir de ahí lo que hicimos fue medir el movimiento o el coeficiente de difusión browniano. Como podemos ver, este disminuye cuando el confinamiento aumenta, ¿sí? Y ahora bien, para cada altura lo que hicimos fue, de vuelta, variar la concentración, calcular la pendiente de la línea recta, y acá graficamos el valor de lambda en función de la altura. Podemos ver que este valor aumenta cuando la separación disminuye, lo cual indica que efectivamente la transferencia de momento cuando estamos en un sistema confinado es mejor. Bueno, una vez que, aparte de hacer todas las experiencias con Escherichia coli, también quisimos cambiar el sistema, o sea, pusimos un sistema artificial en donde usamos micro barritas de oro platino que reaccionan, o sea, se vuelven móviles cuando están en presencia de agua oxigenada. Acá podemos ver un ejemplo de cómo se mueven estos microbarritas, y si ustedes ven, digamos, el movimiento es muy similar al movimiento que observamos con las bacterias, ¿sí? En este caso las barritas son muy densas, entonces todas están cerca, han sedimentado y están cerca de la superficie. Y también, si hacemos el mismo análisis, o sea, vemos la velocidad en función de la fracción activa, vemos que la velocidad no cambia demasiado. Lo que hicimos para modificar esta fracción fue agregar nadadores inactivos, ¿sí? a la muestra, a la solución activa, a la suspensión activa que teníamos. Haciendo el mismo análisis, vemos que también estudiamos dos tamaños de partículas pasivas, y vemos que los datos también colapsan en dos líneas rectas. En este caso el valor de lambda es 1.9, y para este tipo de nadadores artificiales el tamaño es de aproximadamente 2 micras, o sea, es bastante próximo al tamaño del nadador. Bueno, entonces podemos decir que encontramos, digamos, una relación lineal que nos da la difusión cerca de una pared. Este efecto se incrementa con el confinamiento, y observamos un efecto similar en un sistema artificial. Ahora bien, para tratar de entender qué es lo que está pasando, digamos, o
para entender digamos, de dónde sale este coeficiente de difusión, podemos digamos, ver desde el punto de vista de la teoría cinética cuando un nadador pasa cerca de una esfera. En este caso vemos que la bacteria colisiona con la esfera y hace que ésta se mueva, ¿sí? Este movimiento va a depender de un factor de impacto, o sea, cuán cerca la bacteria se mueve cerca de la bolita, ¿sí? Entonces, a partir de acá, si modelamos a la bacteria como un dipolo de fuerza, en donde la fuerza de propulsión vence la fuerza viscosa, podemos ver que, podemos calcular este valor de difusión que va a ser proporcional a la concentración de bacterias multiplicada por la velocidad media y por un factor que sería el integral de teniendo en cuenta todos los desplazamientos a distintos valores de este factor de impacto. A partir de acá, para estos valores de concentración, que son básicamente los que encontramos en la parte experimental, podemos obtener un valor de difusión que es muy pequeño, ¿sí? Esto puede ser consecuencia a que el modelo, no tiene en cuenta la pared, no tiene en cuenta todo lo que es todo lo que es el flagelo, el roce que puede producir la rotación y bueno, es un modelo muy simple. Lo que hicimos con el grupo de Rodrigo Soto en la Universidad de Chile es hacer un modelo más complejo en donde tenemos dos esferas. Estas esferas están rotando en sentido opuesto y una representa la cabeza, y la otra lo que es el flagelo, ¿sí? Y en este modelo se pone una fuerza de propulsión dada por el flagelo. Si tenemos en cuenta en este modelo ecuaciones de lubricación, podemos ver que el modelo reproduce este movimiento circular, de acuerdo a los parámetros que uno pone en el modelo, reproduce este movimiento circular cerca de la superficie. El siguiente paso es tratar ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Es tratar de poner esferas cerca de la pared y ver si podemos obtener podemos observar el efecto en el incremento de difusión que observamos en los experimentos. Bueno, ahora, en esta parte lo que voy a presentar es el segundo problema, que es dispersión anómala dentro de un microcanal. Y lo que hicimos acá con Ernesto Altschuler de la Universidad de La Habana es poner una suspensión activa, o sea, suspensión de Escherichia coli, en un canal recto que tiene una constricción en el medio, ¿sí? Bueno, acá vemos las dimensiones principales del canal. Tenemos un ancho de 200 micras. El canal, la constricción tiene un tamaño de 40 micras. Y el hecho de que estamos a una altura de canal de 20 micras significa que estamos en un sistema confinado donde las paredes van a tener gran influencia. Bueno, lo primero que hicimos fue poner bacterias activas a cero flujo y lo que observamos fue lo siguiente. Vemos bacterias que se mueven cerca de la pared superior e inferior. Básicamente es el mismo tipo observamos casi lo mismo que en los experimentos anteriores cerca de una pared. O sea, si ustedes se fijan, este es un trazador pasivo que utilizamos para cuantificar el flujo dentro del canal. Y bueno, esta partícula está haciendo movimiento browniano activado por las bacterias y podemos observar movimientos circulares o movimientos balísticos cerca de la pared. Ahora bien, si aumentamos el flujo a una velocidad que es próxima a la velocidad
de las bacterias, vemos que, digamos, el flujo va en este sentido. Si ustedes siguen el trazador, los trazadores pasivos, vemos que hay una acumulación de bacterias en un lado de la constricción. Ahora bien, si aumentamos el flujo al doble de esta velocidad, vemos que ahora las bacterias son arrastradas por el flujo y se recupera la simetría. O sea, tenemos la misma cantidad de bacterias a ambos lados de la constricción. Ahora bien, si repetimos este experimento con bacterias muertas o inactivas, vemos que las bacterias se comportan como trazadores pasivos, o sea que siguen las líneas de corriente. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver estas manchitas grises. Bueno, para cuantificar esto lo que hicimos fue definir un parámetro de simetría en donde contamos las bacterias en estas dos regiones y a través de la sustracción de las dos cantidades dividido las sumas definimos este parámetro. Y podemos ver que cuando aumentamos el flujo, este parámetro aumenta casi linealmente con el flujo, llegando a un máximo, ¿sí?, que es próximo a la velocidad de la bacteria, y por encima de un determinado valor la simetría se recupera debido a que las bacterias son arrastradas por el flujo. Bueno, acá podemos ver una superposición de 20 imágenes en donde vemos hacer flujo estas trayectorias circulares, ¿sí?, que era la que veíamos en los experimentos anteriores. Acá vemos la reconcentración a un lado de la constricción, y acá observamos la restitución del rompimiento de la simetría. Ahora bien, para ver si este efecto no era consecuencia de la geometría del canal, lo que hicimos fue invertir el flujo. ¿Sí? Si ustedes observan acá, ven que el flujo va de izquierda a derecha. A tiempo cero lo que hacemos es invertir el flujo, o sea, la vuelta vuelve, y después de un determinado momento vemos que las bacterias se reconcentran en el otro lado de la constricción. Bueno, si vemos este parámetro de simetría en función del tiempo, vemos que efectivamente, haciendo el experimento en ambas direcciones, vemos que las bacterias se reconcentran en el lado opuesto a la dirección del líquido. Ahora bien, para ver si el efecto era local o se expandía, estaba presente en todo el canal, lo que hicimos fue tomar distintos videos explorando una región de 5 milímetros. Acá se ve el detalle, esta es la constricción, y podemos ver que antes de la constricción la concentración es homogénea, y se produce una disminución de la concentración para dar un máximo después de la constricción, y vemos que el efecto perdura un par de milímetros después de la constricción. Ahora bien, para tratar de ver, este efecto, tratar de tener un mejor entendimiento de este efecto, lo que hicimos fue pararnos lejos de la constricción, donde no está esta perturbación, ¿sí? A partir de ahí lo que hicimos fue un tracking de bacterias cerca lejos de la constricción, y podemos ver bacterias que van desde el centro del canal hacia las paredes laterales, lo cual llamamos absorción, y bacterias que van desde las paredes hacia el centro del canal, ¿sí?, lo cual denominamos desabsorción. También podemos ver que la concentración en el canal, en el eje transversal, es constante, y vemos el efecto de atrapamiento en las paredes laterales, ¿sí?
Otra cosa que también observamos es que, digamos, hay un flujo de bacterias a contracorriente. Si bien vemos, digamos, el flujo en este experimento va de izquierda a derecha, vemos que cerca de las paredes laterales hay un flujo de bacterias en el sentido opuesto al flujo. Acá podemos ver, digamos, esta es la dirección del flujo, esta es la dirección en que se mueven las bacterias cerca de la pared lateral. Y si trazamos una línea en este punto y hacemos un diagrama espacio-temporal, vemos las trazas de estas bacterias moviéndose a contraflujo. De la pendiente podemos obtener la velocidad, que es de 14 micras por segundo, que es próxima a la velocidad de las bacterias. Este tipo de experimento tiene una relevancia biológica porque cuando estamos, digamos, un paciente que está en un hospital que tiene un catéter puede llegar a tener una contaminación de bacterias debido a que, digamos, el flujo la secreción va al exterior, pero la bacteria tiene la capacidad de moverse en sentido opuesto y puede contaminar, digamos, el organismo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos un flujo de bacterias que viene en este sentido por la pared lateral, y cuando esta bacteria ve la constricción hay un aumento de flujo. Este aumento de flujo hace que las bacterias se despeguen de la pared, produciendo un aumento de la concentración en la región cercana a la constricción. También vemos las bacterias que son arrastradas del otro lado, o sea, en la parte antes de la constricción, debido también a este aumento en la velocidad. Ahora bien, otra cosa que hicimos fue medir este flujo transverso en la pared. Para eso tomamos distintas secciones y medimos el número de bacterias que va hacia la pared lateral y el número de bacterias que sale hacia la pared. Podemos ver que efectivamente antes de la constricción hay más bacterias que se despegan de la pared, es absorbida por la pared, o sea, va desde el centro hacia la pared. Y en esta zona hay una fuerte desabsorción, o sea, bacterias que se despegan de la pared, ¿sí? Y podemos ver un efecto de absorción que dura medio milímetro, ¿sí? Que es bastante, digamos, tiene un largo alcance. Para tratar de describir este efecto, este problema, o sea, tratar de ver esta distribución de concentración en función de la posición en el canal, propusimos un modelo unidimensional de advección-difusión, en donde D es la difusividad macroscópica, N es la concentración bacteriana, UA es la velocidad advectiva y S es un término de contribución que va a estar dado por este flujo transversal dividido la sección del canal. También asumimos que esta velocidad de advección va a ser proporcional a la velocidad del flujo multiplicada por un factor, por una velocidad advectiva lejos de la constricción, ¿sí? Como acá podemos ver que tenemos un modelo con dos parámetros ajustables que son D y U sub 0, ¿sí? Para tratar de tener una estimación de estos parámetros, lo que hicimos fue tomar 280 trayectorias lejos de la constricción y a partir de ahí medimos los desplazamientos medios, ¿sí? Los desplazamientos, perdón. Del desplazamiento medio podemos calcular la velocidad advectiva, que es del orden de 3.5 micras por segundo, y de la desviación estándar podemos calcular el coeficiente de difusión. Entonces las trayectorias tienen 4 segundos y para ver si podíamos confiar en estos parámetros, hicimos la autocorrelación en donde vemos que a 4 segundos, estos datos se pueden utilizar
dentro del modelo. Bueno, acá vemos el resultado que obtuvimos, que es la curva roja, y podemos ver que hay digamos que los datos experimentales son bien descritos por esta ecuación. Entonces, podemos ver que en este problema vemos un régimen de reconcentración anómala producido por esta perturbación, o sea, por la constricción. Este régimen está relacionado a que las bacterias se mueven, o sea, nadan en contra del flujo. Aparte hay grandes tiempos de permanencia cerca de la superficie y estos fenómenos, estas dos digamos, causas principales son las que produciría este efecto. Pudimos mapear el efecto con una ecuación unidimensional de dispersión, y este fenómeno puede tener importancia en lo que es transporte y dispersión de bacterias dentro de un medio poroso. Ahora bien, digamos, lo que nos queda hacer, digamos, para este tipo de experimento es variar la geometría, porque todos se hicieron con un ángulo de constricción, con un tamaño de constricción. La idea es variar esos parámetros geométricos, y lo otro es tratar de poner constricciones en serie para ver si podemos amplificar este efecto de reconcentración. Ahora bien, por último, el último tema que voy a tocar es el efecto de la viscosidad activa en este tipo de suspensiones. La idea aquí es tratar de ver qué efecto tienen estos nadadores autónomos en la viscosidad, ¿sí? Desde el punto de vista teórico, como les había comentado antes, digamos, podemos simular estos tipos de nadadores en dos grandes grupos. Uno es el puller y el otro es el pusher. Esto es si vemos a una bacteria desde el campo lejano como un dipolo, ¿sí? En el caso del pusher, que es el caso de la Escherichia coli, digamos, cuando se mueve, lo que hace es empujar el líquido que está delante. Acá vemos que la contribución activa de estas suspensiones tiene, bueno, un factor geométrico que está dado por el tamaño, digamos, en este modelo eso es un objeto alargado. Entonces tenemos este factor, tenemos la concentración de las bacterias, tenemos la viscosidad del líquido y un parámetro K que va a variar con la velocidad de corte. Acá podemos ver que la contribución para un pusher puede ser negativa, ¿sí? Lo cual indica que la viscosidad del líquido puede disminuir. Si, digamos, vemos, tenemos un film, lo ponemos bajo estrés, podemos ver que, digamos, una forma de entender este efecto es que estas bacterias se van a alinear a 45 grados y eso va a generar un estrés suplementario que va a hacer que la viscosidad disminuya. Ahora bien, experimentalmente lo que se ha hecho es poner un film de bacteria, revolverlo y dejar que el remolino se disipe. A partir de acá, lo que se hace es se mide el tiempo que tarda en relajarse el sistema, y de ahí se midió la viscosidad de la suspensión. Podemos ver que para este tipo de experimento, donde tenemos un film, la viscosidad decrece en un factor de 7, ¿ya? Y en otro tipo de sistema, que es el puller, vemos que este tipo de nadadores autónomos aumenta la viscosidad del líquido, ¿sí? Esto también se ve en el modelo acá, digamos. Cuando uno ve el efecto del puller, siempre la contribución es positiva, o sea que va a aumentar la viscosidad del líquido. Ahora bien,
No existen experimentos realizados en el bulk, o sea, en el seno del líquido. Lo que hicimos fue tratar de, digamos, de hacer diseñar un canal microfluídico para usado de viscosímetro. El problema, digamos, ¿por qué hicimos esto? Porque los reómetros clásicos, digamos, tienen problemas a baja velocidad de corte, que es donde nos interesa medir, y la diferencia es tan pequeña que no se alcanza a medir en reometría clásica. Bueno, acá este es el canal que utilizamos, tiene una forma de Y. Este canal ya fue usado por Guillot y colaboradores. Y, digamos, la idea de este viscosímetro es poner dos soluciones, una que conocemos, digamos, donde sabemos la viscosidad, y la otra una solución X. Bueno, esta es la parte del setup. Por un lado viene la solución X y por el otro la solución que conocemos. Estas son las dimensiones que utilizamos en el canal. Y si planteamos las ecuaciones, vemos que el área ocupada por los líquidos va a ser proporcional a la relación de viscosidad. ¿Sí? Acá vemos, digamos, una experiencia en donde esta parte, digamos, es la suspensión activa, y acá usamos como solución de referencia la solución en donde nadan las bacterias, o sea que en los dos tenemos la misma solución, solo que en una tenemos bacterias y en la otra no. Como ustedes ven, acá hay una zona en donde las presiones se equilibran, y después tenemos una zona estable en donde hacemos las mediciones, y luego tenemos una zona de difusión, ¿sí? Donde va, digamos, de dispersión, donde, digamos, las bacterias van hacia el lado donde no hay bacteria. Pero si nos concentramos en esta área y medimos el perfil de grises, digamos, podemos medir esta relación ocupada por las áreas y a partir de ahí obtener la viscosidad relativa. Bueno, lo primero que hicimos fue hacer este experimento con soluciones pasivas, o sea, acá vemos suspensiones de glicerol y agua, aparece oscuro porque son partículas de 2 micras, ¿sí? Podemos ver que, bueno, si cambiamos las condiciones, digamos, hay reproductibilidad del experimento. Y lo que hicimos fue variar la fracción volumétrica de estas suspensiones pasivas, y para distintas velocidades calculamos la velocidad, para cada fracción volumétrica variamos la velocidad con la que se inyecta el fluido. Eso hace que varíe la velocidad de corte, y a partir de la pendiente calculamos la viscosidad relativa, ¿sí? Esa viscosidad relativa la podemos representar para distintos valores de fracción volumétrica. Y si bien tenemos, digamos, algunos problemas, donde, esta es la relación de Einstein, en donde la viscosidad es igual a 5 medios la fracción volumétrica. Vemos que para algunos casos, digamos, no coincide exactamente, y esto se debe a que a veces, digamos, cuando uno define acá dónde medir dónde toma uno la intersección, eso genera un error, y ese error es el que se ve, digamos, en estas mediciones. Ahora bien, lo siguiente que hicimos fue usar bacterias muertas, y vemos que efectivamente este tipo de bacterias, digamos, cuando son trazadores pasivos, esto aumenta,
y no responde ni a la relación de Einstein ni a otro tipo más complejo de relación. Y bueno, y esto se puede deber a que, digamos, cuando uno mata a la bacteria, digamos, los flagelos se vuelven como digamos, cabellos todos despeinados, digamos, y eso puede aumentar la sección de la partícula. Ahora bien, lo último que hicimos fue hacer los experimentos con bacteria activa, y podemos ver que estas imágenes son para distintas velocidades de flujo, y vemos que para cuando este valor, la velocidad es baja, el área que ocupa las bacterias es menor, ¿sí? Y a medida que aumentamos la velocidad, el área se recupera, ¿sí? Ahora bien, si graficamos para distintas fracciones volumétricas esta viscosidad relativa en función de la velocidad de corte, vemos que a bajas fracciones volumétricas observamos un aporte negativo, o sea, la viscosidad es menor a la viscosidad del fluido. Ahora, si estos mismos datos los representamos, digamos, nos paramos a un valor de velocidad de corte y lo graficamos en función volumétrica, también vemos ese efecto de aporte negativo en la viscosidad. Bueno, lo siguiente que hicimos fue, digamos, que estamos haciendo, porque esto es la continuación del otro estudiante que va a continuar mi trabajo. Lo que hicimos ahora fue tratar primero de ver cómo era la distribución de densidad dentro del canal. Vemos que tenemos algo similar a lo que vemos en los canales, digamos, concentración constante en el medio y acumulación cerca de las paredes. Vemos que la velocidad, haciendo el tracking a distintos planos dentro del canal, vemos que tenemos, digamos, el flujo, el movimiento de las bacterias también sigue un perfil parabólico, como el perfil del flujo. Y bueno, lo que vamos a decir es que observamos una respuesta viscosa en el seno del líquido. Vemos un comportamiento no newtoniano en la viscosidad. Esta viscosidad puede ser menor a la viscosidad del líquido y, digamos, los resultados van en el sentido de lo predicho por las teorías. Y lo siguiente que queremos hacer es, digamos, como ahora podemos visualizar una bacteria con el flagelo, digamos, usando fluorescencia, lo que queremos ver es cómo interactúa el esfuerzo de corte con la bacteria para ver si esta, digamos, rota o cómo se comporta cuando ve un esfuerzo de corte. Y bueno, también la idea es tratar de estudiar el quimiotaxi o aerotaxi dentro de un microcanal. Bueno, esto ha sido las personas con las que he trabajado. Bueno, muchas gracias por la atención. Sí. ¿A qué temperatura se hacen las experiencias? 25 grados. Sí, sí. ¿Y alguna sospecha de influencia de la temperatura? Por ejemplo, la realidad por el cuerpo, digamos. Bueno, o sea, el óptimo es 37. Digamos, lo que se usa, digamos, se usa esa temperatura para cultivarlos la primera vez. Después se los puede, digamos, cultivar en temperatura ambiente. Lo único que hace que todo el proceso se retarde, nada más, pero uno puede trabajar tranquilamente. Y sí, efectivamente, si uno baja la temperatura, baja la movilidad, digamos, porque todos estos procesos son procesos de reacciones químicas dentro de una célula. Entonces, todo lo que, digamos, todas estas reacciones disminuyen con la temperatura. Sí. Por favor. No, supongo que los 37 grados no es al azar, la temperatura. No, porque la temperatura corporal, digamos, este tipo de bacterias es la que tenemos en los intestinos, digamos, y las condiciones óptimas son 37.
¿Cómo hacen para distinguir las bacterias que están cerca de la pared y las que están un poco más arriba? ¿Cuál es la técnica? En realidad es entrenamiento de manejar el microscopio y ver cuándo, porque siempre hay bacterias que se pegan a la pared. Si ves, o sea, el plano focal, digamos. el plano focal se hace, viendo la bacteria que está pegada y a partir de ahí se hace foco en esa bacteria. Y después las otras Y después las otras se mueven en el mismo plano, y tienen la misma intensidad. Claro. Tienen la misma intensidad. ¿Por qué se pegan en la pared? Y bueno. ¿Cómo? Por lubricación que se pega cuando dice que la pared las atrapa por lubricación. No, o sea, puede ser que un flagelo se pegue a la pared. Las bacterias tienen, como toda célula, carga negativa en la membrana, y a veces si hay algo que se pueden pegar, por afinidad química, o también ven comida y se quedan ahí, hay muchas bacterias. ¿Química o eléctrica? También hay, pero las fuerzas son muy débiles, a veces, las eléctricas. Y entonces perdón. Sí. ¿Será posible? ¿Querés No, preguntar? el esquema del dipolo es. Ajá. ¿Por qué el dipolo? Es una forma más, la más simple de representar este tipo de... Pero lo usan para calcular fuerzas entre algo. En realidad se pone un dipolo para ver la perturbación que genera en el fluido, y a partir de ahí se pone un trazador. Es un dipolo hidrodinámico. Es un dipolo hidrodinámico, perdón. No, Sí, perdón. Es hidrodinámico. No, porque esto es una barbaridad. Tengo entendido que la viscosidad de un líquido depende del campo eléctrico. Hay gente que mide viscoelectricidad, es decir, en función del campo eléctrico que uno le pone al líquido, si es polar, varía la viscosidad, ¿no? Por eso me quedó la imagen del dipolo, digo, no hay ningún efecto de ese tipo acá. No hay nada de eso. Bueno, si se fijan acá, a ver... ¿El tracking a qué velocidad lo hace? 20 frames por segundo. Si ven este tipo de bacterias que están pegadas, acá por ejemplo esta está pegada a la pared, ¿sí? Y se pegan por X causa, Generalmente se hace un tratamiento, hace un coating con una sustancia que evita que se peguen. También se le pone surfactantes a las soluciones para deshacerse mejor, o sea que hay una serie de sustancias que se ponen al líquido empinado. Perdón, y hay algo, por lo que entiendo, acá lo que no me diste es distancia media entre bacterias, digamos. No, eso no. Porque a mí me parece que algo que es esencial es justamente cuál es su espacio activo efectivo, que Sí. debe variar muchísimo. En realidad estamos en una condición muy diluida, no alcanza 0,1% de fracción volumétrica, y hemos hecho experimentos a mayores concentraciones. El tema es que se nos complica a la hora de hacer el tracking, tenemos que usar otro tipo de procesamiento para... Yo decía sobre todo cuando haces que pasen por la contracción. Ajá. Es como, me imagino a mí una analogía con los problemas de tránsito, en toda la parte de tránsito vehicular, etcétera, que ahí tenés, como que un parámetro que es esencial es el área efectiva entre individuos. Sí. Yo tengo dos preguntas. Una de cómo estableces en la parte de flujo en microcanales, cómo establecías el movimiento cuando tenías flujo, si es con bomba jeringa o gradiente de presión. Gradiente de presión, y usamos los trazadores para medir la velocidad dentro del canal. Y cuando tenías el canal en I, ¿cómo asegurar que el caudal sea el mismo con las dos ramas? Bueno, ahí usamos bomba de jeringa. Bien. Dos bombas de jeringa. Dos bombas de jeringa con el mismo, o sea, en realidad es la misma, porque estamos inyectando a la misma velocidad. Es una bomba con dos jeringas. Bien. Y la otra es el nado a contracorriente en el microcanal, si encontraron alguna explicación de por qué se produce. No, en realidad lo que pensamos que es... Sí, lo que queremos ver es porque, cerca de la pared la velocidad de corte es máxima. Entonces, lo que queremos estudiar es si
hay una reorientación de la bacteria cuando ve, digamos, sería como un bastoncito si se reorienta y empiezan a dar a contracorriente, ¿sí? Si las condiciones esas son las óptimas para que cambie.